familia y muy buenos días. Espero que estés bien. Estoy muy contenta de estar con vosotros este domingo online. Así que siéntate como en tu casa, toma tu cafecito y relájate dentro de tus pijamas. Os echo muchísimo de menos, como siempre, y estoy emocionada de veros de nuevo. He estado hablando con mucha gente, amigos y familia que viven en partes diferentes del mundo. Y hablamos sobre los días que estamos viviendo y también sobre el futuro, porque no sabemos qué va a pasar. Así que hoy quiero compartir un versículo que me animó y me recordó mi confianza en Dios. En Juan 16:33, Jesús dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué maravilloso que tengamos tantos recuerdos como este en la Biblia para cuando lleguen los tiempos difíciles. Y qué bien que Jesús nos guía a través de sus palabras. Así que mucho ánimo, familia. Vamos a orar juntos. Gracias, papá, por este día y por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias porque siempre estás con nosotros, pase lo que pase. Gracias por esta familia de la iglesia que nos has dado y gracias por satisfacer todas nuestras necesidades. Recuérdanos que levantemos nuestros ojos hacia ti y que en tu presencia hay plenitud de alegría y a tu lado hay placeres para siempre. Bendice a cada familia de la iglesia hasta que podamos estar juntos. Y recuérdanos que pase lo que pase, has vencido al mundo. Amén. Familia, espero que disfrutéis de la palabra de hoy y que tengáis un buen día. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
Aquí estamos, un nuevo domingo, aquí transmitiendo la reunión desde nuestros hogares. Voy a compartir con ustedes el Salmo número 100, versículo 4 al 5. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Así que os invitamos a adorarle, a glorificar a nuestro Padre Celestial. Dios será, glorificado será, glorificado y su nombre levantado, levantado. Esta tierra perecerá, mas su nombre perdurará y su iglesia avanzará. El Hades no aguantará. Paso a paso avanzamos con amor.
paso a paso avanzamos con amor, derrumbamos las puertas del mar. Fiel y justo, poderoso, grande, bueno y majestuoso. Nombre sobre todos coronar, de majestad su reino es para siempre, su reino es para siempre. Fiel y justo, poderoso, grande, bueno y majestuoso. Nombre sobre todos coronar, de majestad su reino es para siempre, su reino es para siempre. Buenos días, iglesia. Buenos días, hermanos. Esta mañana queremos invitarte a poder participar de un momento especial del pueblo de Dios, que es la adoración al Señor. Dar gracias al Señor por esta obra magnífica que el Señor Jesús hizo por nosotros. Y tenemos aquí los símbolos que Él dejó para nosotros, pan y vino. Y Arisa nos va a hacer una lectura para poder compartir ese momento especial con todos nosotros. Vale. Está en Juan capítulo 6, a partir del versículo 48, que dice: Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Gracias a Dios por esto. Y tenemos aquí en nuestras manos esto que simboliza el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús, en la noche que fue traicionado, partió el pan y, habiendo dado gracias, dividió para sus discípulos. Arisa, ¿quieres dar gracias por el pan y por la copa? Gracias, Señor, por este momento que nos permite compartir, Señor. Es especial, papá, compartir tu palabra, adoración, alabanza, Señor. Sí. Pero este momento es precioso, Señor, porque compartimos un acto único, perfecto, Señor, y que jamás se repetirá, Señor. Y la única manera de hacerlo presente entre nosotros es lembrarnos a través, Señor, del pan y del vino. Y damos gracias, Señor, porque comemos esto, simbolizando tu carne, tu sufrimiento, tu padecimiento, Señor, todo sacrificio hecho por nosotros, papá. Te damos las gracias por tu sangre, Señor, la sangre vertida como de un cordero inmaculado, Señor, sin manchas, la sangre que compró, que pagó precio, Señor, que ningún otro podría haber pagado, papá. Muchísimas gracias por tu obra, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comer el pan. Y dice la palabra que después de haber cenado, tomó de la copa y dio a sus discípulos: tomai de esto todos.
Y nos alegramos mucho, hermanos, de poder participar con vosotros de estos momentos, de este recordatorio, porque es la parte más importante del pueblo de Dios, que todos, sin distinción de personas, todos podemos participar de estos símbolos, hermanos. Que Dios bendiga vuestras vidas, que Dios bendiga a cada familia, que podéis pasar estos días contentos, porque podemos, aunque estamos en cada una de nuestras casas, podemos hacer esto, recordar la obra de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Amém. Um saludo e hasta el próximo domingo. Adiós. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha de Él vendré, justificado por la fe.
¿Por qué diezmar y ofrendar ahora? Nos gusta poder agradeceros la confianza que tenéis en nosotros cuando nos permitís comprar y entregar los alimentos a las familias con recursos muy limitados por la crisis del coronavirus. Es una experiencia muy grata para los que lo entregamos al ver y oír las expresiones de los que llevan sus carros llenos de los alimentos. Son alabanzas al Señor. Gracias a todos por las ofrendas que nos permiten sembrar amor en estos tiempos de prueba. Cuando ofrendamos nuestro tiempo, dinero o comida a los más necesitados, estamos recordando las palabras de Jesús en Mateo capítulo 25 y versículos 35 al 40. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el Señor les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Hola a todos. Esta semana vamos a tratar la tercera de las características del fruto del Espíritu Santo en la vida de los cristianos, la paciencia. Bueno, pero decimos, oye, pero si la paciencia al final es algo natural, es algo que es una característica humana. Pues es verdad, y además encontramos por ahí frases hechas que suenan bastante bien. La paciencia, dice, es la madre de la ciencia. Bueno, pues debe ser verdad cuando el mundo de la ciencia tarda tanto en averiguar cosas sin ponerlas a disposición de la sociedad. Hay dos grandes guerreros en el planeta, la paciencia y el tiempo. Gran frase esta. Ten paciencia en todos los ámbitos, pero sobre todo, ten paciencia contigo mismo. Esta me la aplico. Para conseguir cualquier cosa solo necesitas amor y paciencia. Me gusta ver la paciencia desde este ángulo, al lado del amor, porque con esta expresión amor paciente hemos visto grandes historias. Esta palabra paciente proviene del latín pati, que significa sufrir. De hecho, el participio patiens se introdujo en el castellano como paciente, porque es la palabra que se utilizaba en los hospitales con los que sufrían. Y en los hospitales se viven grandes historias de amor. Pero a nivel humano, a nivel de sociedad, la paciencia es un rasgo, entendemos, de la personalidad prudente. Es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma a que las cosas sucedan, ya que piensan que cuando las cosas no dependen de ellos mismos, ya se solucionarán con el tiempo. Por eso le conceden tiempo a su paciencia. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Esta frase la escribió San Agustín. La constancia valerosa se opone al mal y a pesar de lo que sufra el ser humano, no se deja dominar por él. En el cristianismo, esta virtud viene personificada en la vida de personajes bíblicos, de personajes de mucho peso en la Escritura. Lo vemos en Moisés, el gran legislador de la nación de Israel en la antigüedad, y aún lo recuerdan como el gran
el más glorioso legislador que tuvieron. En Job vemos también ese rasgo como la persona que padeciendo hasta el no a más, hasta que su mujer le llega a decir, pues maldice ya a Dios y muérete, hombre, y ni así cayó en la trampa del demonio. Pero el rasgo de la paciencia lo hemos desarrollado de una forma sublime en el Señor Jesús. Claro, decimos, hombre, siendo fruto del Espíritu Santo es lógico que sea Jesús el máximo ejemplo, porque es Dios también. Pero para la comunidad cristiana, la paciencia es una de las virtudes más valiosas. El aumento de la paciencia es considerado como la obra del Espíritu Santo del cristiano que ha aceptado el regalo de la salvación de Cristo. Según el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas 5, 22 y 23, la paciencia se muestra como esa parte del Espíritu Santo que nos hace ver el amor de Dios. Y esas 8 características tan tremendas, tan fundamentales: gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y acaba Pablo con esta frase: contra estas cosas no hay ley. Es decir, por mucho que las practiques, por mucho que abundes en ellas, por mucho que progreses en la práctica de estas virtudes, no vas a hacer nada malo. Así que me animo y os animo a que vayamos creciendo también en cada una de ellas. Cada uno tenemos posiblemente más dificultad para unas que para otras, pero estoy convencido, lo sé, que el Espíritu Santo nos está guiando para que sea así. En la Biblia cristiana la paciencia es mencionada en muchas ocasiones, multitud de ellas. Voy a mencionar solamente 4, pero luego irán saliendo unas cuantas más. El libro de los Proverbios señala que a través de la paciencia un rey puede ser persuadido y cambiar de opinión. El libro de Eclesiastés nos dice que el fin de un asunto es mejor que el comienzo y la paciencia es mejor que el orgullo. En el Nuevo Testamento el hermano del Señor, Santiago, decía: ser pacientes, nos invita a ser pacientes como el labrador que espera el precioso fruto de la tierra, mientras que va recibiendo las lluvias, tanto desde el principio hasta el final de las cosechas. Y el ir viendo el crecimiento le va haciendo darse cuenta de cuán dependiente es de ese Dios que tenemos, que controla todas las cosas. En Timoteo la Biblia nos dice que Jesús pudo mostrar su infinita bondad como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Vamos a ver de todas formas algunas de estas expresiones y aprender de ellas. Empezamos con el amor persistente. El amor persistente es una característica de Dios. Y esa característica propia de Dios nos ayuda a entender mejor cómo es posible que la misericordia y el amor paciente apacigüen la ira de Dios a pesar de las graves y repetidas ocasiones en las que cada uno de nosotros provocamos al Dios justo y santo, con nuestra forma de vivir y de hablar, provocándole, porque somos egoístas y orgullosos. Nos creemos que somos los dueños y señores de esta creación, o incluso de nuestra propia vida. El capítulo 1 de la carta que escribió el apóstol San Pablo a los romanos menciona cosas como estas, que nos hacen estar al tanto, cómo vamos, cómo pensamos. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Bueno, nos podemos creer que somos dueños de nuestra vida, que somos dueños de cualquier cosa, pero en realidad
la Biblia nos dice que somos dependientes y que nos debemos fijar un poquito más en las cosas que han sido creadas y que están ahí para que aprendamos de ella. Esta forma de vivir y de pensar no es una característica solo de nuestro tiempo. No penséis que estamos inventando el juego del rol. No. En la Biblia nos habla que hace unos 4000 años Dios habló con Moisés para entregarle a los judíos las leyes para comportarse como una nación responsable y libre delante de una sociedad injusta e idólatra, y usó estas palabras. Vamos a verlo en el libro del Éxodo, capítulo 34, verso 4 en adelante. Nos dice: Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Una confesión de parte de Moisés de cómo actuamos, de cómo actuaban entonces y de cómo seguimos actuando ahora. Y Dios contestó: He aquí, yo hago hoy pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. A lo largo de la historia hemos ido viendo cómo este Dios, que es tan majestuoso, tan extraordinario, se fue relacionando con el pueblo judío y cómo constantemente también le iban defraudando. No es una casualidad que esto pasase allí, porque 2500 años después de aquella experiencia encontramos en el Nuevo Testamento, escribiendo el apóstol Pedro su segunda carta. Decía el capítulo 3, versículo 9: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es la constante de parte de Dios, que todos vayamos arrepentidos a su presencia y nos demos cuenta de que en Dios están las promesas, las bendiciones, están las soluciones para nuestras vidas. La paciencia, dada como gracia cristiana, la vemos en la labor persistente como fruto del Espíritu Santo. Entendemos que es un atributo divino que Dios nos regala con la salvación. Y ese atributo divino que nos regala con la salvación nos capacita para sufrir en las dificultades con calma y confiando en Dios. El capítulo 1 de esa epístola de Pedro nos decía también: está aquí, no os preocupéis. Dice: como todas las cosas, capítulo 1, versículo 3 de la segunda epístola de Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de sus concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad,
a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Os dais cuenta cómo nos está llevando a esta situación el apóstol? Nos recuerda que esta capacidad la tenemos regalada de parte de Dios para que también podamos aumentar en nuestra fe y en el servicio a los demás. No solamente ora et labora, decía el dicho del latín. La primera de Tesalonicenses, capítulo 5, nos habla también de estas cosas. Capítulo 5, versículos 15 al 17. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Labora. Estad siempre gozosos, orando sin cesar. Ora y haz. Ora et labora. Así también es como aprendemos la dependencia de Dios. La dependencia de Dios nos asegura que estamos en una posición privilegiada y se nos presenta como si fuera una escalera por la que vamos subiendo peldaño a peldaño. Romanos capítulo 5 nos habla de estas cosas también. Fijaos en la posición en la que nos vemos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Estas son cosas tan claras. La paciencia se va perfeccionando en el carácter del cristiano de día en día, sin prisas, pero sin pausa también. Esto podemos decir se llama resignación o fatalismo. No hay nada bueno que yo pueda hacer por mí mismo para hacer cambiar las cosas. Vamos a ver unos cuantos sinónimos. Ahora vamos a ver los sinónimos de persistencia o paciencia. Esperar, soportar, sufrir, perseverar. Los ejemplos están para servirnos de aliciente. Los labradores, nos dice Santiago, esperan con paciencia. La esperanza que tenemos puesta en la venida, la vuelta del Señor Jesucristo a nuestra tierra, aumenta nuestra paciencia. La buena forma de hacer las cosas, en la relación unos con otros, aumenta nuestra paciencia. Miremos los ejemplos de los profetas. Cuánta paciencia llegaron a tener cada uno en su tiempo. Hemos dicho de Job. ¿Y qué de Jesús? Como ejemplo paciente por amor a las personas. La epístola de Pedro nos vuelve otra vez a decir cosas muy importantes. El capítulo 3 de la primera carta de Pedro, versos 16 al 18, nos dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Queremos mejor ejemplo de paciencia? Y lo que nos lleva a esta realidad es a darnos cuenta de que Jesús es el ejemplo por excelencia. El amor paciente con los demás lo aprendemos de Él, porque es nuestra base primordial. Jesús mismo nos enseña cómo hemos de tratar a las personas, cómo lo hacía Él en su tiempo. Nos habla el Evangelio de Juan,
un par de ejemplos solamente, por mencionar algunos. El capítulo 4 nos habla de cómo trataba Jesús a personas muy curiosas, con no demasiada buena fama incluso. Pero eso Jesús no le venía a la mente de juzgar en este tiempo, pero sí que les da indicaciones muy claras. Capítulo 4 nos habla aquí de una mujer que salía a buscar agua al pozo fuera de la ciudad. Ella vivía en Samaria hace 2000 años ya. Salía una hora intempestiva, las 12 del mediodía, justo cuando más calor hacía, para no encontrarse con nadie, porque no era precisamente una buena fama la que tenía entre sus ciudadanos, entre sus conciudadanos. Mientras que los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, la mujer samaritana le dice a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Y Jesús le responde: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Nos damos cuenta de que no le duelen prendas a la hora de hablar con las personas más necesitadas, con las personas con las que apenas nadie quiere hablar, también. Así que no pensemos que es una cuestión que nos pasa solamente a algunos de nosotros alguna vez. Jesús se acerca a todas las personas. Fijaos cómo encontramos en el verso 23 algo que nos hace sentir profundamente la riqueza de la obra de Jesús. La hora viene, le dice Jesús a la samaritana, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Nos damos cuenta de hasta qué punto es un privilegio que le concede a una persona que prácticamente nadie tiene en cuenta, y nos da una riqueza impresionante. ¿Cómo nos podemos acercar a Dios? Y acercarnos además para adorarle con tranquilidad, con paz, pero con decisión y con la seguridad de que nos escucha, de que está ahí, porque Él nos está buscando. Busca a los adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no los que recitan palabras y palabras y palabras, y en realidad no están más que repitiendo palabras de otros, no están repitiendo palabras que estén en su corazón, que el Espíritu Santo les haya revelado, que el Espíritu Santo haya puesto ese fruto en sus corazones. Fijaos cómo finaliza prácticamente este pasaje. El verso 42 nos habla, después de que esta mujer se va a la ciudad y les empieza a hablar a las personas que vienen a hablar con Jesús. Fijaos la consecuencia final de esta intervención. De esta intervención educada y esta intervención cariñosa con una persona que todos prácticamente despreciaban. Decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El ejemplo de una mujer que habla, que encuentra con quién hablar en un lugar que no hay nadie, que la recibe, que la aconseja, que la entiende, que la respeta, que le indica un mejor camino para dirigirse a Dios. Al Dios que busca a los verdaderos adoradores, los que están dispuestos a recibir la salvación. ¿Cómo nos encontramos con que ese ejemplo mueve la conciencia de una ciudad completa, como era la ciudad de Samaria? El capítulo 8 del mismo Evangelio de Juan nos habla de otro caso muy, muy curioso. Están al final de la fiesta de los tabernáculos y cuando todo el mundo dice que se va a su casa, Jesús se va al Monte de los Olivos, se va a orar para pasar allí un rato tranquilo con su Padre, hablando con Él. Dice, por la mañana vuelve al templo y el pueblo vino a Él y sentado Él les enseñaba, como tenía por costumbre. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio.
Una acusación terrible, una acusación terrible. Claro, a mí me llama la atención siempre cuando pienso con quién estaba adulterando. ¿Qué pasa? ¿Que el adúltero que estaba con ella no merecía también estar allí? ¿Ser acusado igual? Ay, la forma de acusar de las personas. En la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Y tú qué? ¿Tú qué dices? ¿Qué te parece? Bueno, Jesús sigue escribiendo en tierra y está esperando a ver qué pasa con sus conciencias. Y de pronto se levanta y les dice, si alguno de vosotros está libre de pecado, pues que coja una piedra el primero y se la tire. Oh, el efecto es demoledor. No se esperan esta respuesta de Jesús. Se esperaban que dijera o que no, para decirle, pues entonces la ley de Moisés no la obedeces, tal. Y si llega a decir que sí, míralo, no tiene ni misericordia siquiera de alguien que le hemos traído aquí arrastrándose. Pero les menciona una palabra a su corazón. Si estás libre de pecado, tira tú el primero la piedra. A ver. Ninguno tira una piedra. Al rato Jesús habla con la mujer y le pregunta, ¿dónde están los que te han acusado? Pues no hay ninguno, Señor. Mira, yo tampoco te condeno. Y Jesús podía haberlo hecho. Jesús era el único de todos los que estaban allí que podía haber cogido en realidad una piedra y habérsela tirado, porque era el único que estaba libre de pecado. Es curioso cómo la despide, con cariño. Ni yo te condeno, anda, vete, pero no peques más. Esto nos hace pensar qué hermoso es imitar esa forma de actuar. Jesús enseñó la forma ideal de ejercer el amor paciente con su ejemplo. Nos dice el apóstol Pedro que fue él el que padeció por nosotros los injustos, siendo él el justo para llevarnos a Dios. Me gustaría concluir en esta charla con las conclusiones, unas conclusiones que tengo aquí anotadas. Las circunstancias que nos está tocando vivir en este tiempo, desde luego, son desalentadoras, sin duda. Falta de trabajo, lejanía de nuestros seres queridos, incertidumbre en el futuro, desconfianza de los dirigentes, multitud de circunstancias que estamos viviendo que nos desalientan, que de alguna manera nos tocan el corazón y nos duelen. Y nos duelen cuando vemos el daño que está produciendo esta pandemia, la cantidad de personas que están sufriendo las consecuencias, no solo con los que mueren, sino también los familiares que ese dolor lo tienen ahí y no se pueden ni siquiera consolar unos a otros. Terrible, terrible. Pero también hemos de pensar que quizá este es un tiempo de prueba que nos quiere llevar a buscar otra alternativa más alta de la que tenemos con nuestras fuerzas o con nuestras capacidades, que nos deberían de ayudar a mirar hacia arriba, de mirar hacia las promesas de Dios. El amor paciente es la cualidad que no se rinde ante las circunstancias ni sucumbe ante la prueba, decíamos antes. Es lo opuesto a la desesperanza y está asociada con la esperanza en Cristo. Y con esto quiero concluir el libro, la epístola que escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Nos habla de cosas preciosas. Primera carta a los tesalonicenses. Fijaos la situación de las gentes de esta iglesia, de los cristianos de esta iglesia. Decía el verso 4, conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros, como consecuencia de esa actitud, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de grandes tribulaciones, pero con gozo en el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu se estaba ya
manifestando en ellos. Por eso cuando inicia la carta les dice: damos gracias siempre a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia, paciencia. ¡Ay! Amor paciente, amor constante, amor que el Espíritu Santo alimenta en el corazón de las personas, amor que deberíamos de pensar más ocasiones. Capítulo 15 de la Epístola a los Romanos. Está finalizando el apóstol Pablo esta carta y les dice: así que, y no es una posición de superioridad, no es una posición de orgullo, es una posición consecuente con todo lo que ha estado viviendo. Así que los que somos fuertes no debemos ser orgullosos, sino que debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Caramba, Pablo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero Dios, el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No solamente es una crisis, es una oportunidad. Es un tiempo de prueba, pero nos quiere llevar indudablemente a buscar alternativas al sufrimiento, en la paciencia que viene de parte de Dios. El amor paciente, el amor consistente, el amor persistente, el amor edificador, el amor que Dios tiene, el amor que Dios nos ha mostrado constantemente en la Escritura. Esto es bueno y agradable para todos los hombres. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Dios no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta y que viva, que empiece a disfrutar de la vida. Y la vida la podemos seguir disfrutando con gozo igualmente en este tiempo. Tiempo difícil, sí, pero tiempo de prueba, también para ser un tiempo de edificación y un tiempo de cambio, un tiempo de afirmar nuestra fe, pero de afirmar también que nuestras capacidades no nos llevan a ningún sitio, solo a la desesperanza, a la frustración y como mucho al conformismo y al fatalismo. Y no. Dios no quiere que seamos ni conformistas ni fatalistas. No quiere personas resignadas, quiere personas que le adoren en espíritu y en verdad, aún desde la sencillez, aún desde la dificultad. Que Dios nos bendiga y nos ayude para ser así y a buscar sus caminos. Espero os haya animado la predicación de hoy. Y recordad que tenemos una llamada de Zoom esta tarde a las 7 para podernos conectar un poco. Os enviamos el enlace por los grupos de WhatsApp, ¿vale? Familia, buena semana y un abrazo fuerte.